mucho antes de que muchas de las grandes naciones de hoy empezaran siquiera a formarse. Una poderosa civilización estaba echando raíces en la meseta iraní. Esta tierra, una vasta extensión de montañas y desiertos, se convirtió en la cuna de una de las culturas más duraderas del mundo. Su historia no es solo un cuento de reyes y imperios, sino de un pueblo cuyo espíritu ha sido forjado en el crisol de la historia. Desde el principio, la gente que llegaría a ser conocida como iraníes demostró una notable habilidad para adaptarse y construir. Aprendieron a domar el duro paisaje, creando oasis de vida y desarrollando sofisticados sistemas de agricultura que permitieron a sus comunidades florecer en un entorno a menudo implacable. Los primeros capítulos de esta historia están escritos en la tierra misma. Los arqueólogos han descubierto antiguos asentamientos como Elam, que existieron miles de años antes del surgimiento de los más famosos imperios persas. Estas sociedades tempranas no estaban aisladas, eran vibrantes centros de comercio e intercambio cultural, conectando los dispares mundos de Mesopotamia al oeste y el Valle del Indo al este. Esta posición estratégica en el cruce de caminos del mundo antiguo se convirtió en una característica definitoria de la historia iraní. Trajo tanto inmensa riqueza como constantes desafíos, formando un pueblo que era a la vez cosmopolita y ferozmente protector de su propia identidad y tradiciones únicas. Esta tierra era un punto de encuentro, un lugar donde ideas, bienes y personas convergían. Los primeros habitantes de la meseta no fueron receptores pasivos de influencia extranjera, fueron participantes activos en una conversación global. Absorbieron nuevas tecnologías, estilos artísticos y creencias religiosas, pero siempre los transformaron en algo distintivamente propio. Este proceso de síntesis, de tomar lo mejor del mundo exterior mientras se aferraban a una identidad cultural central, es un hilo que recorre todo el tapiz de la historia iraní. Es una razón clave para la increíble longevidad de esta civilización y su profundo impacto en el mundo que la rodeaba. Mientras estamos aquí hoy, el 13 de abril de 2026, mirando hacia atrás a través de los milenios, la pura antigüedad de la civilización iraní es asombrosa. Es una historia que se mide no en siglos, sino en miles de años. Este profundo sentido del tiempo, esta conciencia de una larga e ininterrumpida cadena de ascendencia, es fundamental para entender al pueblo iraní. Sus raíces se hunden profundamente en la tierra de su patria, extrayendo fuerza de los triunfos y tragedias de incontables generaciones. Esta antigua base ha proporcionado la estabilidad y la resiliencia necesarias para resistir las poderosas tormentas de la historia que barrerían repetidamente sus tierras en las edades venideras. El ascenso del imperio aqueménida bajo Ciro el Grande en el siglo VI a.C. marcó un momento clave no solo para Irán, sino para el mundo entero. Esto no fue solo otra conquista, fue la creación de algo nuevo, la primera verdadera superpotencia del mundo. El imperio persa, en su mejor momento, se extendió desde los límites de la India hasta las costas de Libia y el sureste de Europa. Fue un imperio de una escala y diversidad nunca antes vistas, que unió a muchísimos pueblos, idiomas y religiones bajo una sola administración organizada. Ciro y sus sucesores, como Darío el Grande, no fueron solo conquistadores. Fueron constructores y administradores con visión de futuro que entendieron el poder de la infraestructura y la comunicación. Lo que hizo al imperio aqueménida tan revolucionario fue su forma de gobernar. A diferencia de imperios anteriores que gobernaban con la fuerza bruta y la represión, los persas fueron pioneros en un modelo basado en la tolerancia y el respeto por las costumbres locales. A los pueblos conquistados se les permitía mantener sus religiones, hablar sus idiomas y, en gran medida, manejar sus propios asuntos locales. Esta política tan avanzada quedó plasmada en objetos como el cilindro de Ciro, considerado a menudo la primera carta de derechos humanos del mundo. Este enfoque fomentó una sensación de estabilidad y lealtad en todo el vasto imperio, permitiendo que el comercio y las ideas fluyeran libremente a lo largo de la magnífica vía real que conectaba el corazón del imperio
con sus provincias más lejanas. El legado de este gran imperio es enorme. Los persas introdujeron conceptos que darían forma a las civilizaciones durante siglos. Perfeccionaron un sistema estandarizado de moneda, crearon un servicio postal muy eficiente y construyeron ciudades monumentales como Persépolis, cuyas ruinas aún hoy nos dejan asombrados. Persépolis no era solo una capital política, era un símbolo de la unidad y diversidad del imperio, donde delegaciones de todos los rincones del mundo conocido venían a rendir homenaje. El arte y la arquitectura de este período reflejan este multiculturalismo, mezclando diferentes estilos en un conjunto único y armonioso que celebraba la fuerza que se encuentra en la diversidad. El imperio aqueménida sentó las bases para la idea misma de un mundo conectado. Demostró que era posible gobernar un territorio vasto y diverso, no a través del miedo, sino a través de un sistema de leyes, respeto e intereses compartidos. Este periodo estableció la identidad persa como una de liderazgo, innovación y conciencia global. El recuerdo de esta edad de oro se convertiría en una fuente de inmenso orgullo e inspiración para las futuras generaciones de iraníes. Estableció un estándar de grandeza y creó una poderosa narrativa de un pueblo destinado a desempeñar un papel central en el escenario mundial. Una narrativa que ha resonado a lo largo de los milenios posteriores de su larga y fascinante historia. El imperio aqueménida, que parecía invencible, enfrentó finalmente su mayor desafío desde el oeste. Las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. pusieron fin al dominio persa y marcaron el inicio de un periodo de gobierno helenístico. La quema de Persépolis por las tropas de Alejandro fue un acto profundamente simbólico, un intento de extinguir la llama de la cultura persa y afirmar la supremacía del mundo griego. Por un tiempo, pareció como si la identidad única de Irán pudiera sumergirse bajo una ola de idioma, filosofía y arte extranjeros. El griego se convirtió en el idioma de la élite y se fundaron ciudades de estilo griego en todo el antiguo imperio, alterando fundamentalmente el panorama político y cultural. Sin embargo, el espíritu del pueblo iraní no fue tan fácil de romper. Incluso bajo el dominio extranjero, las brasas de la cultura persa continuaron brillando. Las tradiciones fundamentales, la fe zoroastriana y el idioma persa, aunque suprimidos en los círculos oficiales, fueron mantenidos vivos por la población en general en sus hogares y comunidades. Este periodo de dominio griego, conocido como la era seleucida, fue finalmente una fase temporal. El espíritu iraní de independencia comenzó a reafirmarse con el surgimiento de los partos, una poderosa tribu de la parte noreste de la meseta iraní, que expulsó con éxito a los gobernantes griegos y restableció una dinastía nativa. El imperio parto, y más tarde el imperio sasánida, representaron un poderoso renacimiento persa. Estas dinastías se remontaron conscientemente a las glorias de los aqueménidas, buscando restaurar a Irán a su antigua posición de poder y prestigio. Se involucraron en una lucha de siglos con el Imperio Romano, su gran rival en el oeste, creando un orden mundial bipolar que definió la era clásica. Los sasánidas, en particular, supervisaron un magnífico renacimiento de la cultura persa. Establecieron el zoroastrismo como religión de Estado, patrocinaron grandes proyectos arquitectónicos y fomentaron centros de aprendizaje que atrajeron a estudiosos de todas partes, haciendo de su capital, Ctesifonte, una de las ciudades más grandes del mundo. Este ciclo de invasión, resistencia y renacimiento se convirtió en un tema recurrente en la historia iraní. La experiencia con los griegos enseñó al pueblo iraní una valiosa lección de resiliencia. Demostró que su cultura no dependía solo del poder político, era una entidad viva que residía en los corazones y las mentes de la gente. Aprendieron a absorber y adaptar influencias extranjeras sin perder su propia esencia. Esta capacidad de doblarse sin romperse, de soportar periodos de dominación extranjera, mientras esperaban pacientemente el momento de reafirmar su independencia,
resultaría crucial una y otra vez frente a futuras invasiones que pondrían a prueba su determinación aún más severamente. El siglo VII de nuestra era trajo otro desafío importante a la meseta iraní, uno que cambiaría su destino para siempre. El colapso del poderoso imperio sasánida a manos de los ejércitos árabes invasores introdujo la nueva religión del Islam en la tierra. Esto no fue solo un cambio militar o político, fue una profunda transformación cultural y espiritual. La antigua fe zoroastriana, que había sido la base de la identidad persa durante más de 1000 años, fue reemplazada gradualmente. El idioma árabe, el idioma del Corán, se convirtió en el nuevo idioma de la administración, la religión y la erudición, aparentemente amenazando con borrar la rica herencia lingüística persa. Para muchas civilizaciones, una conquista tan completa habría significado la asimilación total y la pérdida de su identidad preexistente. Pero la historia de Irán fue diferente. Aunque el pueblo iraní adoptó el Islam, no se convirtieron simplemente en árabes. En cambio, comenzaron un notable proceso de síntesis cultural. Hicieron suya la nueva fe, contribuyendo profundamente a su desarrollo teológico, filosófico y legal. Los eruditos iraníes se convirtieron en algunas de las figuras más importantes de la Edad de Oro islámica. No solo adoptaron el Islam, ayudaron a darle forma y enriquecerlo, infundiéndole siglos de tradición intelectual y espiritual persa. Fundamentalmente, el pueblo iraní protegió ferozmente su idioma. Aunque el árabe dominó la escritura religiosa y científica por un tiempo, el idioma persa, el farsi, experimentó un magnífico renacimiento. Poetas como Ferdowsi se encargaron de preservar la historia y la mitología de la nación. Su obra maestra épica, el Shahnamesh, o Libro de los Reyes, escrito completamente en persa con mínima influencia árabe, fue un acto monumental de preservación cultural. Volvió a contar las antiguas historias de los héroes y reyes de Irán, conectando el presente islámico con el pasado preislámico y asegurando que el alma de la nación, codificada en su idioma y sus historias, no se perdería. Este período demuestra la increíble tenacidad de la cultura iraní. La gente logró navegar un delicado equilibrio, adoptando una nueva fe universal mientras se negaba a abandonar su herencia nacional única. Se convirtieron en una parte fundamental del mundo islámico en general, pero mantuvieron una identidad cultural y lingüística distinta que los diferenciaba. Este logro es un testimonio de la profundidad y la fuerza de su civilización. Demostraron que era posible cambiar profundamente sin perder la identidad, una lección de resiliencia que definiría su camino hacia adelante y serviría como un modelo para sobrevivir a futuros cataclismos que aún estaban por venir. Si la conquista árabe fue una ola transformadora, la invasión mongola del siglo XIII fue, un tsunami devastador de destrucción. Bajo el mando de Gengis Khan y sus sucesores, las hordas mongolas arrasaron la meseta iraní, dejando a su paso ruinas inimaginables. Grandes ciudades que durante siglos habían sido centros de aprendizaje y comercio, como Nishapur, Samarcanda y Bujará, fueron reducidas a escombros. Bibliotecas fueron incendiadas, sistemas de irrigación sofisticados destruidos y poblaciones masacradas en una escala que, la verdad, cuesta mucho imaginar. No se trató de una conquista para convertir o administrar. Fue un torbellino de violencia pura y sin filtros que amenazó con extinguir la civilización misma. El impacto inicial de la invasión mongola fue apocalíptico. Parecía que la larga y brillante historia de Irán había llegado a un final brutal y trágico. La destrucción de la infraestructura intelectual y física del país fue casi total. Durante una generación, la supervivencia, y no la cultura, fue la preocupación principal. Sin embargo, incluso en esa hora más oscura, la llama de la civilización iraní no se apagó. Titilaba, oculta en los corazones de los sobrevivientes, en los poemas susurrados de los místicos y en la silenciosa determinación de los artesanos que conservaron sus habilidades ancestrales.
Los cimientos mismos de la sociedad habían sido sacudidos hasta lo más profundo. En uno de los giros más notables de la historia, los conquistadores una vez más se convirtieron en conquistados, no por la espada, sino por la cultura. En pocas generaciones, los gobernantes mongoles de Irán, conocidos como el Ilhanato, comenzaron a sucumbir ante la sofisticada civilización que habían intentado destruir. Se convirtieron al Islam y se transformaron en grandes patrocinadores de la cultura persa. Adoptaron el persa como lengua de su corte y administración. Los propios descendientes de los destructores empezaron a encargar magníficas obras de arte, arquitectura y literatura, buscando legitimar su gobierno vistiéndose con las glorias de la cultura que ahora gobernaban. Este periodo, nacido de la devastación total, paradójicamente llevó a uno de los florecimientos artísticos más brillantes de la historia iraní. Las épocas Iljanida y posteriormente Timúrida produjeron obras maestras impresionantes de pintura en miniatura, azulejos decorativos y arquitectura monumental en ciudades como Isfahán y Samarcanda. Pensadores y poetas como Rumi y Hafez, cuyos trabajos exploran temas místicos y filosóficos profundos, crearon durante y después de esta era tumultuosa algunas de las literaturas más queridas del mundo. La tormenta mongola no logró quebrar el espíritu iraní. Al contrario, inadvertidamente creó las condiciones para un renacimiento cultural asombroso, demostrando una vez más que las raíces de esta civilización eran demasiado profundas para ser arrancadas, incluso por el más violento de los temporales. Mucho antes de que Europa saliera de sus llamadas edades oscuras, Irán y el mundo de habla persa vivían una vibrante edad de oro de logros intelectuales y artísticos. Desde el siglo IX hasta el XIII y más allá, ciudades a lo largo de la meseta iraní y Asia Central se convirtieron en brillantes centros de aprendizaje que atrajeron a las mentes más grandes de la época. Estos no eran solo lugares de estudio religioso, eran centros de investigación científica, innovación médica y debate filosófico. Eruditos en lugares como Nishapur, Rai y más tarde Samarcanda construyeron sobre el conocimiento de los antiguos griegos, indios y sus propios predecesores persas, empujando los límites del entendimiento humano de maneras notables. En el campo de la ciencia, las contribuciones de los pensadores iraníes fueron fundamentales para el conocimiento moderno. El polímata Avicena, también conocido como Ibn Sina, escribió El Canon de Medicina, una monumental enciclopedia médica que se convirtió en el libro de texto estándar tanto en el mundo islámico como en Europa durante más de 600 años. Sus obras filosóficas sintetizaron el pensamiento aristotélico con la teología islámica, influyendo profundamente en pensadores posteriores. En matemáticas, Al-Khwarizmi, un matemático persa, desarrolló los principios del álgebra, un término que en realidad se deriva del título de su libro, y fue fundamental para popularizar el sistema de numeración hindú-arábigo, incluido el concepto de cero en todo el mundo. Este florecimiento intelectual fue acompañado por una explosión de creatividad en las artes y la literatura. La lengua persa, habiendo renacido como vehículo literario, se convirtió en el medio para algunas de las poesías más hermosas jamás escritas. Poetas místicos como Rumi, cuyos versos sobre el amor y la conexión divina resuenan con millones a nivel mundial hoy, y Hafez de Shiraz, el maestro del ghazal lírico, elevaron la poesía persa a alturas sublimes. Su trabajo no era meramente hermoso, exploraba las preguntas más profundas de la existencia humana, la espiritualidad y la naturaleza de la realidad, ofreciendo sabiduría y consuelo que trascendían el tiempo y las barreras culturales. El legado de esta edad de oro es un testimonio del genio iraní para la síntesis y la innovación. Estos eruditos y artistas no trabajaban de forma aislada. Eran parte de un mundo conectado, traduciendo y estudiando con entusiasmo textos del griego, siríaco y sánscrito. Sin embargo, no solo preservaron el conocimiento antiguo, lo evaluaron críticamente, lo expandieron y crearon algo nuevo,
sentaron las bases científicas y filosóficas para el renacimiento europeo que seguiría siglos después. Este período cimentó el papel de Irán no solo como un sobreviviente de la historia, sino como un motor principal de la civilización global, un faro de luz y conocimiento para el mundo. El ascenso de la dinastía safávida en el siglo XVI representa otro punto de inflexión crucial en la larga historia de Irán. Los safávidas unificaron el país bajo una sola dinastía nativa iraní después de siglos de fragmentación y dominio extranjero tras las invasiones mongolas. Pero su acto más significativo y duradero fue el establecimiento del Islam chiita duodecimano como religión oficial del Estado. Esta decisión remodeló profundamente la identidad de Irán, dándole un carácter único dentro del mundo islámico, que era predominantemente sunita. Esta distinción religiosa creó una nueva y poderosa base para la unidad nacional, pero también colocó a Irán en oposición ideológica a sus poderosos vecinos, el Imperio Otomano sunita al oeste y los mogoles al este. Bajo los safávidas, particularmente durante el reinado de Shah Abbas el Grande, Irán experimentó un espectacular renacimiento cultural y político. Shah Abbas trasladó la capital a Isfahán y la transformó en una de las ciudades más hermosas del mundo. La magnífica plaza de Naksh-e-Jahan, rodeada de mezquitas, palacios y un gran bazar, fue la impresionante pieza central de su nueva capital. Fue una obra maestra de planificación urbana y un símbolo del poder y la prosperidad renovados del Estado iraní. La era safávida se convirtió en una nueva edad de oro para el arte persa, caracterizada por exquisitas alfombras, intrincados azulejos y elegantes textiles de seda que eran codiciados en todo el mundo. Este período también fue de intensa interacción con el mundo exterior, pero en los propios términos de Irán. Shah Abbas fue un brillante diplomático y estratega militar que modernizó su ejército y buscó activamente alianzas con potencias europeas para contrarrestar la amenaza de los otomanos. Dio la bienvenida a comerciantes, misioneros y artesanos europeos a Isfahán, fomentando una atmósfera cosmopolita en su capital. Este compromiso no fue de sumisión, fue una política calculada para fortalecer el Estado iraní y proyectar su influencia en el extranjero. Los safávidas navegaron hábilmente la compleja geopolítica del mundo moderno temprano, restableciendo a Irán como una gran potencia a tener en cuenta. El legado safávida es fundamental para comprender el Irán moderno. Al establecer el Islam chiita como religión estatal, crearon la base religiosa y cultural de la nación tal como la conocemos hoy. Centralizaron el Estado, revivieron la economía y presidieron un glorioso renacimiento artístico que produjo algunos de los tesoros arquitectónicos y artísticos más icónicos de Irán. Esta era reforzó la profunda conexión entre la identidad nacional, la creencia religiosa y la expresión cultural. Los safávidas demostraron una vez más la capacidad iraní de reinventarse, forjando una identidad fuerte, única y duradera que llevaría a la nación a las complejidades de la era moderna. Si una palabra pudiera describir el largo y sinuoso camino de la historia iraní, sería resiliencia. Esta es la historia de un pueblo que ha sido derribado una y otra vez, solo para levantarse una vez más, a menudo más fuerte y culturalmente más vibrante que antes. Han enfrentado a los ejércitos de Alejandro, a los califas árabes, a las hordas mongolas y a las presiones de las potencias coloniales modernas. Sus ciudades han sido arrasadas, sus bibliotecas quemadas y su gente subyugada. Sin embargo, a través de todo esto, el núcleo esencial de su identidad no solo ha sobrevivido, sino que ha florecido. Esta resiliencia no es una cualidad pasiva, es una fuerza activa y creativa. Esta notable resistencia proviene de un profundo y duradero orgullo por su herencia cultural. Para los iraníes, la historia no es un tema distante confinado a los libros. Es una presencia viva. Las historias del Shahnameh, los poemas de Hafez y la memoria de figuras como Ciro el Grande
están tejidas en el tejido de la vida diaria. Esta narrativa cultural compartida proporciona un poderoso sentido de continuidad y una identidad colectiva que trasciende la agitación política, el cambio religioso o las dificultades económicas. Es una fuente de fortaleza interior, un recordatorio de que son los herederos de una civilización que ha resistido innumerables tormentas y seguirá haciéndolo. El espíritu iraní también se ha caracterizado por una habilidad única para absorber y transformar influencias externas. En lugar de ser borrada por los invasores, la cultura iraní ha cooptado y persianizado repetidamente a sus conquistadores. Los griegos, los árabes, los turcos y los mongoles llegaron como amos, pero sus descendientes a menudo se convirtieron en los mayores mecenas del arte y la literatura persa. Este proceso de asimilación cultural es un testimonio del poder y el prestigio de la civilización iraní. Sugiere una confianza en la propia identidad que es lo suficientemente fuerte como para interactuar con el otro sin temor a ser abrumado, convirtiendo las posibles amenazas en fuentes de nueva vitalidad. En la era moderna, esta resiliencia ha sido puesta a prueba por la revolución, la guerra y la intensa presión internacional. Los siglos XX y XXI han traído sus propios desafíos profundos, forzando al pueblo iraní a navegar un paisaje global complejo y a menudo hostil. Sin embargo, el espíritu de resistencia persiste. Es visible en la creatividad de sus artistas y cineastas, el ingenio de sus científicos y la determinación diaria de su gente para mantener su dignidad y riqueza cultural frente a la adversidad. Este espíritu inquebrantable, forjado a lo largo de 3 milenios de historia, es la garantía última de su supervivencia y de su continua contribución al mundo. Entonces, ¿por qué ha sobrevivido esta civilización? ¿Por qué la historia de Irán ha demostrado ser indestructible? La respuesta no radica en un solo factor, sino en una poderosa combinación de geografía, cultura y espíritu. Geográficamente, la meseta iraní siempre ha sido una encrucijada, un lugar de conexión, pero sus formidables montañas y desiertos también le han proporcionado un grado de protección, permitiendo que su cultura se desarrolle con cierta aislación. Esta tierra ha sido tanto un puente como una fortaleza, moldeando el destino de las personas que la llaman hogar e imbuyéndolas de un fuerte sentido de pertenencia. Culturalmente, la clave de la indestructibilidad de Irán es su idioma y su literatura. El idioma persa, el farsi, es más que un medio de comunicación. Es un recipiente de memoria, un vasto repositorio de historia, poesía y filosofía. Mientras los niños aprendan las historias de Ferdowsi y reciten los versos de Rumi, el alma de Irán permanecerá viva. Esta tradición literaria ha servido como ancla, proporcionando un punto de referencia constante y una fuente de unidad, incluso cuando la nación estaba políticamente fracturada o bajo dominio extranjero. Es un legado que no puede ser quemado, bombardeado o eliminado por ley. En última instancia, la razón más profunda de la permanencia de Irán es el espíritu de su gente. Es un espíritu definido por un orgullo inmenso, una profunda conciencia de un pasado largo y glorioso, y una negativa casi obstinada a ser borrado. Esta no es una identidad frágil. Ha sido probada por el fuego y la espada durante 3000 años. Ha aprendido a ser flexible, a adaptarse, a absorber y a sintetizar. Se ha doblado ante las tormentas de la historia, pero nunca ha sido rota por ellas. Es una resiliencia que nace no de la debilidad, sino de una confianza inquebrantable en el valor perdurable de su propia contribución única a la historia humana. Por lo tanto, la civilización de Irán no puede ser destruida. Un imperio puede ser derrocado. Un gobierno puede ser cambiado y las fronteras pueden ser redibujadas, pero la cultura de un pueblo es algo mucho más resistente. El legado de Irán se lleva en sus poemas, su música, su arte, su gastronomía y en los corazones de su gente.
tanto dentro de Irán como dispersa por todo el mundo. Es una entidad viva y que respira, que evoluciona constantemente, pero permanece conectada a sus antiguas raíces. Mientras esta llama cultural se transmita de una generación a la siguiente, la historia indestructible del pueblo iraní continuará. Un testimonio atemporal del poder del espíritu humano para perdurar.